Bien, muy buenas noches a todos los que nos van a ver en diferido en este estudio, la segunda parte de la parábola del rico y Lázaro, que es nuestra segunda parte el día de hoy, ya que el martes pasado, pues, estuvimos hablando de la primera parte y haciendo un recordatorio, pues, cuando vemos la parábola, exactamente Jesús, no sé, la mayoría, pues, de los predicadores han hecho ¿cómo se llama? Han hablado muchas veces, tantas predicaciones, pero la mayoría de las veces, pues, lo han hablado de una manera totalmente diferente a lo que el escritor quería darnos a entender. Especialmente, la mayoría usan esta parábola para poder decir el fin de una persona que muere. Algunos, pues, tienen como su objetivo, lo que piensan es que el que muere, la persona buena, pues parten a lo que es un paraíso o al tercer cielo, como se le conoce, y el que fue malo, pues van a un castigo. Pero desde el punto de vista bíblico no es así. Esto nada que ver con lo que se dice, porque en esta ocasión Jesús estaba utilizando una de las alegorías o una forma diferente para expresar de lo que en especialmente el rico, como vimos la clase pasada, se refería a los fariseos o un grupo en especial de los fariseos, porque ellos eran muy ávaros, eran amantes del dinero. En este caso, Lázaro o Eleazar, como es en hebreo, pues se refería exactamente hacia a los gentiles, que si fuera por parte del rico o de los fariseos, nunca hubiesen sido invitados al banquete que ellos celebraban, como dice ahí, día con esplendidez y todo eso. Pero gracias a la muerte del Mesías, del Salvador del mundo, pues nosotros somos invitados a, a ese banquete. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Recuerden que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, pues, o algo que quieran anexar, algo que quieran anexar, lo que vayamos hablando, ya saben, me pueden interrumpir para que puedan anexar un comentario o alguna pregunta del tema del día de hoy. Bien. Verso 23, Lucas capítulo 16, verso 23 dice, nos quedamos en esta parte, cuando en especialmente estamos explicando que cuál era ¿cómo se llama esa parte? Donde dice, y en el aire cerró sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, lo importante que es, ¿qué era lo que este hombre sentía en sí? ¿Qué era lo que, porque del momento que está hacia la parte, podemos decir que está en las partes bajas, y luego mira hacia arriba, o sea, el hecho de ver esta parte, nos da a la idea que se está hacia arriba, él está hacia abajo, y dice que alzó sus ojos, se vio hacia arriba en tormentos, dice según el texto, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo conocía que era Abraham? Esta es la gran pregunta a la que, lo que nos lleva, ¿verdad? A preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que nos lleva a, cómo reconoció que era Abraham? Vamos a ver cómo este reconoció que era Abraham en ese momento, reconoció que era Abraham. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, porque la situación de Lázaro y de el rico, que la angustia mental, porque aquí la angustia vemos que no era como se entiende, sino que acá la angustia era mental. ¿Y por qué la boca seca? O sea, lo que él necesitaba prácticamente, eh, más adelante vamos a ver que en el momento que él ve hacia Abraham arriba y ve a Lázaro, lo ve donde están, prácticamente podemos decir que está ahí dice, y en el Hades alzó sus ojos, esto Hades lo que traducen como Sheol, pero que no es el infierno, que se conoce como el Gehenna o el valle del hijo de Hinnom, que es donde sale esta palabra.
Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos. Esta palabra es súper importante, tormentos. ¿Qué es tormento? En el versículo 23 que estamos viendo acá, dice que el hombre rico estaba en tormento. La palabra se traduce del griego basanos. Y acá tenemos el texto griego en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 23, dice, Cayen tom eden erapas tous, o salomos autos urangen. En la parte roja dice basanois. Entonces, esta palabra que se traduce como tormento, es de por eso yo la puse en rojo para dice en basanois, Jorá, Abraham, Japó. Entonces, cuando esta palabra que la puse en rojo como tormento o basanos, se deriva aquí tengo este griego es el griego Nestlé de Alan 28, que es una de las más antiguas, el griego más antiguo. Entonces aquí se deriva de esta palabra que la puse en rojo, basanos, que acá tiene el sentido de prueba, como estar pasando por una prueba. Sí, cuando nosotros pasamos por una prueba, la situación es bien complicada o incluso pasar por una inquisición o por algún juicio. O sea, la palabra basanos se deriva de estas tres formas, como pasar por una prueba, una inquisición o pasar por un juicio. Pero ahora, en el sentido figurado, ya hablando como Jesús lo toma, aquí Jesús toma esa palabra en sentido figurado, significa esta palabra un tormento mental. Acá es como cuando, ¿cómo podríamos decir? Como cuando nosotros nos ponemos una situación en que se nos complica más allá, ¿no? Y no hay manera, no hay forma cómo arreglar tal cosa. Y se sabe que en nosotros hay un tormento mental, hay una angustia mental, hay algo acá en nuestra mente que, sentimos que nos destruye, que nos agobiamos, que nos estresamos prácticamente. A eso viene la palabra basanos. Entonces, Pablo explica esto en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 12 al 15, y leemos así, y dice lo siguiente, concerniente a este texto, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y las obras de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, Pablo está explicando esta parte donde el juicio se compara con un fuego en el que se ponen a prueba las obras para ver si son dignas de sobrevivir el juicio. O sea, Pablo está diciendo, mira, si tu vida cristiana, si la vida que tú llevas está fundamentada sobre oro, ¿qué va a pasar con el fuego? Obvio, hasta más se refina, hasta mejor color agarra. Si es sobre la plata, que es menos, de igual manera. Si es sobre la piedra, también aguanta en lo que es el fuego. Pero pero si nuestra edificación está sobre la madera, se sabe que se va a quemar el heno, mucho menos la hojarasca. De volada se consume, no aguanta el pasar por una prueba de mental que estamos hablando acá. Entonces, el verso 3 dice que la obra de cada uno será manifiesta, o sea, se puede ver de qué estaba hecha. Porque el día, o sea, la luz la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, el fuego, o sea, la prueba de fuego que se pasa, la da a conocer, la revela de qué estaba hecha. Entonces, la obra de cada uno, cual sea el fuego lo que hace es probarla. La prueba de fuego, el tormento mental, hace de qué estaba hecho. Como dicen ¿cómo se llama eso que se dice en México, ¿no? Aquí se ve de qué lado masca la iguana.
Aquí se ve exactamente de qué estamos hechos. Sí, entonces podemos decir que el fuego lo que hace es probarla. Entonces, si nosotros comenzamos a que todo se consume así, pues de esa manera estamos hechos. 14, si permanece la obra de que alguno que sobreedificó recibirá recompensa. O sea, ¿dónde viene exactamente la recompensa? Si esa obra permaneciere. Ahora, vemos que el rico, él en su vida él era feliz, gozaba de banquetes, se vestía con esplendor día con día. Pero cuando pasó la prueba, ¿qué pasó? En él había una angustia mental. O sea, hay mucha gente que tiene dinero, que vive una vida de, o sea, vida de reyes, de dinero, casas, trabajadores, empleados, todo tipo, pero en su mente es prácticamente pasa ocupado, o sea, pasa ¿por qué? Porque su vida es material. Su vida es prácticamente en este mundo. Entonces acá, cuando alguien pasa esta prueba y resulta que permanece, pues recibes la recompensa. En este caso, vemos la diferencia, ¿verdad? Que el Lázaro pasó una vida de miseria, sobrevivió, pasó la prueba y sin angustia mental, no tenía que pasó por el fuego y sobrevivió. Y por eso Jesús lo pone en un lugar súper especial con Abraham. Entonces, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, dándose cuenta de que no ha logrado estar en la primera resurrección, entonces, aquí Jesús está diciendo es que los fariseos o el pueblo especial de Israel, que fue con los que se dirigió, especialmente el rico, ellos, Dios, Jesús les da a conocer que ellos no han logrado estar en la primera resurrección con las promesas dadas a los fieles. El hombre rico está ansioso y tenso. El cielo de la boca y su lengua se secan. Él pide en el verso 24 y dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro o Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, aquí pide que Lázaro sea enviado a mojar la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua, porque está en una angustia, porque está él en una prueba pasando. Ahora aquí viene la gran pregunta. Ciertamente, si fuera la llama destructora del fuego, del Gehenna o del infierno, el hombre rico podría haber pedido, ¿no creen que hubiese él pedido más que una gota de agua para su lengua? No, hombre, le había pedido a gritos barriles de agua, cantaradas de agua, para poderlo salvar de esa llama que lo consumía. O sea, si hubiera sido un infierno, la llama arrasadora de un infierno que menciona la escritura, no hubiera pedido una simple gotita de agua para refrescar los lenguas. Mira, aviéntame barriles de agua. Ahora se da cuenta que ha sido excluido, o sea, él se da cuenta en esa parte que él había sido excluido de la primera resurrección. Al darse cuenta es que él solamente ya solamente le esperaba la muerte eterna. Entonces, ahora Abraham le recuerda al hombre rico en el verso 25 y en el verso 26 lo siguiente. Y le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Aquí viene la situación y es la que siempre, en cierta vez yo leí un artículo, ¿por qué existe el dolor? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Mucha gente cuestiona a Dios en esa área. Ahora, ustedes notan que al leer la parábola de aquí, ven que Lázaro en algún momento él se quejó, Dios, ¿por qué me tienes acá pidiendo migajas en las puertas de este rico? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué en cambio de recibir apoyo de los mismos humanos, aquí recibo, los perros son los que me lamen las llagas? Pasó lo que pasó y nunca
cuestionó a Dios por ello. Pasó la prueba. El otro tuvo muchos bienes. Ahora, la vida, hay mucha gente que vive una vida que tiene todo, pero se olvidan de algo importante. El que nos da la vida en este mundo, que es Dios. Aquí Lázaro le recuerda y dice, acuérdate que te diste bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ¿sabes qué? Le dice Abraham. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, o sea, probado. Tú estás pasando por prueba. Tú estás angustiado, del griego odunamai. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta sobre nosotros y a vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir, no pueden ni de allá para acá. Ahora, esa gran brecha fijada que menciona ahí, que dice además, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Había una cima, era el valle del Jordán, sobre el cual cruzaban los que querían ir a la tierra prometida. O sea, el valle del Jordán tenía esa parte que era bien difícil cruzarla. La gran brecha, ¿se está fijando en ese tipo del valle del Jordán? Entonces, cuando ellos cruzaban, había que el río Jordán, que era imposible cruzarla. Ahora, ¿cómo ellos lo cruzaron? Por Josué, sabemos que Dios les abrió el río para poderlo cruzar. Los cruzó todo el desierto, pero fue Dios que nos cruzó. O sea, ellos por sus propios esfuerzos no hubiesen podido hacerlo. No hubiesen podido hacerlo. Entonces, aquí Abraham y a los santos resucitados se les muestra una posición favorecida. Entonces, a Abraham y a los que son por fe, que confían en Dios, aquí están favorecidos con una gran promesa de la vida eterna, del reino. Ahora, aquí el hombre rico es excluido, está en un lugar por separado. Ahora, el rico, cuando está acá, no tiene puesto el vestido de bodas, según Mateo 22. ¿Dónde es llevado? Dice el Mateo 22:13, que el rico acá, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de allá afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el rico se estaba vistiendo con esplendidez, pero de acuerdo a su manera, pero no tenía la vestidura de bodas especial para estar en las bodas del Cordero. Entonces, el que excluyeron de las bodas de ese lugar, ahora, ¿cómo entró él ahí? Dijimos la vez pasada, ¿verdad? Temo que cómo entró a las bodas. Bueno, él era parte de las bodas porque él era uno de los grandes invitados, de los llamados, porque para ellos era la invitación. Pero como Dios no hace excepción de personas y Él pide que nos vistamos tal como Él quiere, entonces Él quiso ir de acuerdo a como Él vio que era conveniente. Y cuando está en ese lugar, porque era parte, resulta que no estaba. ¿Y qué hace aquí en la enseñanza? Según Mateo, dijo el rey a los ángeles, vamos a decir así, atale de pies y manos y echadle las tinieblas. Mándelo para allá, porque donde está, ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué más dijo en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 18? ¿Qué dice? Hablando a la iglesia de la Odisea, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí, o sea, Dios está pidiendo no lo material, sino que de Él, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, es mejor vestirse de las vestiduras del Cordero que nuestra propia vestidura. O sea, la escritura, este hombre estaba vestido de acuerdo a su manera y no se había puesto
lo que Cristo está pidiendo acá, que nos, y vamos a enriquecernos, que sea de su oro, y vamos a vestirnos, que sea de sus vestiduras, vestido de acuerdo como está Él. Entonces, el texto está bien claro acá. Ahora, el hombre rico, ¿quién era? ¿Te acuerdas, Temo, quién era el hombre rico? Pues eran, en este caso podrían ser los fariseos o saduceos. Sí, pero ¿qué tribu era? ¿Qué tribu era? Uh-huh. No ¿Te me acuerdas? acuerdo. Era Judá. Ah, ok. Sí, ¿te acuerdas que dije que Judá? Porque los reyes y los sacerdotes venían de la tribu de Judá. De Judá, sí, sí, sí. Sí, entonces, prácticamente acá el hombre rico era Judá. Ahora, Judá, ¿qué es lo que hace? Judá suplica por sus hermanos israelitas. En el verso 27, el hombre rico Judá suplica por sus hermanos israelitas. Y dice, entonces le dijo, bueno, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. La pregunta que me hizo el hermano la vez pasada, ¿quién eran los 5 hermanos? Ajá. Sí, entonces, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Aquí viene la pregunta, ¿quién eran sus 5 hermanos? Entonces, el mismo texto. Ahora, si vamos a la escritura, dice, bueno, y entonces, si este rico era, ¿quién era? ¿Y quiénes eran sus 5 hermanos? Entonces, la mayoría de predicadores, si ves aquí, te lo pasan por alto, te predican, pero no explican esto de acá que era, no. Solamente pasan, utilizan lo básico, que es mandar al que muere, que fue bueno, lo mandan al cielo, y al malo lo mandan a un infierno. Ese es el destino, una espera y ya. Pero se olvidan de todo, porque si estamos viendo acá, lo estamos viendo verso a verso, qué era lo que está pasando acá poco a poco. Entonces te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora en el versículo acá, este rico que es Judá, le dice a Abraham que envía a Lázaro a la casa de su padre a testificar a sus 5 hermanos. Una consulta. A ver. Ese hombre rico del que está hablando, ¿se refiere al cobrador de impuestos? No. ¿O a qué hombre rico? Se refiere en sí, ahorita lo vamos a ver, está anteriormente, la clase anteriormente, hicimos la explicación que quién representaba el rico en sí representaban los fariseos, pero en sí representaba la tribu de Judá. Entonces Jesús se está diciendo, se está poniendo, utilizando en un lenguaje figurado, utilizando a un rico que representa la tribu de Judá. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el rico que es Judá representa, está pidiendo para que, dice, que tengo 5 hermanos. No quiero que terminen en esta situación. Una prueba fuerte para mostrar que el hombre rico representa a Judá se encuentra en Génesis. Y vamos a ver acá en Génesis capítulo 35, verso 23. Y dice lo siguiente, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Cuántos hermanos hay? Si vemos Rubén 1, que su padre fue Jacob, Simeón 2, Leví 3, Judá 4, Isaacar 5 y Zabulón 6. Entonces Judá, que es está pidiendo por Rubén, por Simeón, por Leví y por Zabulón. Estos son los 5 hermanos de él. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces los 5 hermanos son estas, de que está pidiendo acá, son estas 5 tribus. Recuerde que en ese entonces, como vimos la clase pasada, las 10 tribus estaban siendo, se fueron exiliadas, o sea, no estaban ahí. Recuerde que ahí solo la tribu, la de Judá, prácticamente la que estaban, porque la mayoría estaban exiliados. Y hasta el día de hoy, la mayoría están fuera. Todos están esparcidos por todo el mundo. Todos. Todos están esparcidos por todo el mundo. Ahora, ¿quién era el rico? Que representa aquí Judá.
Ahora, la tribu de Judá que representaba a los reyes y los sacerdotes, que eran en ese entonces, en tiempos de Jesús, que eran los más ricos que estaban ahí, ellos habían gozado de lo que es las riquezas, ellos eran súper ricos, y ellos tenían todo lo que se llama del pueblo en ese día. El sacerdote lo tenían ellos, todos los fariseos eran ellos prácticamente. Entonces acá Génesis, tenemos el ejemplo claro que los 5 hermanos, que el hombre rico dice, porque el hombre rico representa a Judá, los 5 hermanos eran estos: Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. Ahora, aquí en este texto, verso 23, menciona a los 5 hermanos que estamos viendo acá, que son nacidos de su madre, de ellos, que es Lea. Todos ellos representan a las personas que tienen una verdad bíblica. Ellos tienen una verdad a la mano bíblica. La parábola de Lázaro y del hombre rico se trata realmente acerca de Judá y sus 5 hermanos, quienes también han descuidado la adoración. Ellos habían descuidado la oración. Ellos habían descuidado la lectura de la Torá, del Antiguo Testamento. Ellos habían descuidado la adoración a Dios. Y no estaban haciendo la adoración apropiada a Yuhei Bahei. Entonces, tanto el rico como los otros 5 hermanos, al no adorar, a no darle seguimiento a la adoración a Dios, ellos estaban cayendo en la misma condenación que el rico. Ahora, notemos la respuesta que Abraham le da a él. La respuesta de Abraham, verso 29, le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Aquí viene la situación. ¿Por qué no les dijo, oye, tienen al Nuevo Testamento? Va a venir un Nuevo Testamento que les va a decir qué. No, porque la salvación prácticamente está en el Antiguo Testamento. La gracia, el plan de Dios, todo está en el Antiguo Testamento. Prácticamente el Nuevo Testamento es como la conclusión, es como el comentario del Antiguo Testamento. Porque todo lo que es el plan de salvación, todo está en el Antiguo Testamento. Entonces, prácticamente, como la mayoría entiende, si quitamos el antiguo, quitamos las promesas dadas por Dios, porque las promesas se dieron en el Antiguo Testamento, capítulo 12 de Génesis, capítulo 15 de Génesis, y así muchos, capítulo 28 de Génesis, todas las promesas se dieron ahí. Al quitar nosotros las promesas dadas, recuerda que no se han cumplido porque falta todavía. El texto pasado vimos lo que decía Lucas 13:28, que Abraham dijo, ahí serán el lloro y el rugido de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a todos los profetas, porque ellos tampoco han recibido esa promesa. Ellos están a la espera, murieron y están en un lugar a la espera que Cristo venga y que todos los muertos, tantos buenos y malos, resuciten un día y pasen lo que se llama la segunda muerte, para cada quien reciba lo merecido. Entonces, ¿dónde está? Dijo aquí Abraham. Mire, tienen a Moisés. Prácticamente, primero, tienen desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a los profetas, ¿desde dónde? Desde Josué hasta Malaquías. Tienen eso ahí para que lo puedan escuchar. Entonces, la respuesta de Abraham es rotunda al decirle, ¿dónde está todo? Que ahí tienen que los escuchen. Abraham dice al hombre rico, que hoy tenemos la escritura en los escritos de Moisés y de los profetas y podemos estudiarlos por nosotros mismos y arrepentirnos. Ahora, el hombre rico dice lo siguiente. El hombre rico dice, bueno, entonces le dijo, no, padre Abraham. ¿Por qué? Es que la mayoría no quiere prácticamente estudiar. Es que la mayoría no quiere leer, prácticamente quieren, ¿cómo se llama? Querer el pan en la boca. La mayoría no quiere. Le dijo, no, padre Abraham, pero mire la parte, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, ¿se arrepentirán? O sea, de los que están ahí, es que en vez de que lean la escritura, pero si alguien se levanta entre los muertos y le va a decir que se arrepientan y no vengan acá. El 31, Abraham le contesta, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, que es los 5 libros primeros, y a los profetas, desde Josué hasta Malaquías, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran entre los muertos. O sea, ¿cómo alguien va a persuadirlos? ¿Cómo alguien va a hacernos entender
sí prácticamente erran lo que es las escrituras de Moisés y las escrituras de los profetas. O sea, si ahora no entienden estos primeros libros, lo que es los 5 primeros y el resto, ¿cómo cree que van a persuadirlos ahora que alguien venga y les diga, oye, fíjate que según la escritura, pues Dios es así, la salvación es así? Estás loco. ¿Por qué? Porque si no entienden esto, ¿cómo van a entender ahora cosas sencillas? Incluso Jesús en algún momento, cuando lo estudiamos Marcos, les dice a Jesús a algunos, oye, ustedes tanto tiempo y no han entendido, no habéis leído esto en muchas ocasiones. En el capítulo 3 de Juan le dice a Nicodemo, tú siendo el maestro, tú siendo quien eres, ¿no has entendido esto? Ahora, si tú no entiendes lo terrenal, ¿cómo vas a entender si yo te explico las celestiales? Si entonces para nosotros tener una base del Nuevo Testamento, entender el Nuevo Testamento, tenemos que primero entender el Antiguo Testamento para que seamos persuadidos exactamente en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es una conclusión, es el tiro de gracia que se le da con el Evangelio a todo aquello que se interponga de todo lo mal que se diga concerniente a la salvación. ¿Por qué? Porque ahora nos la ponen fácil. Ahora el mundo evangélico, prácticamente, ¿cómo te puedes salvar? Mire, tú que estás ahí en la televisión, pon tu mano en la televisión y ora conmigo. No, ve, así cualquiera se salva. O da económicamente tanto, un porcentaje y te salva. No, si así fuera, cualquiera se salva. Pero la salvación no es por eso. La mayoría utiliza conforme a la comodidad, a lo que le conviene. Sabe que lo que no conviene, mire, paso, hoja, me la salto. Pero la escritura tiene que ser tal cual es para que alcancemos la vida eterna. Entonces, si no se entiende esto, ¿cómo vamos a entender el Nuevo Testamento? Entonces, primero tenemos que entender el Antiguo, a Moisés y a los profetas, para luego entender el Nuevo Testamento. Ahora, este está pidiendo, Abraham muestra claramente en la parábola que aun cuando Jesús resucita entre los muertos, como prueba y testimonio. ¿Por qué? ¿Qué dice, qué dice la escritura? ¿Qué dijo Pablo allá en, el escritor de Lucas, que escribe los Hechos en capítulo 10, verso 47, de este dan testimonio todos los profetas, dice, de Jesús, que tendría que venir a morir a este mundo y tenía que resucitar. Entonces, esta palabra trata que cuando Jesús resucita entre los muertos, como prueba y testimonio, los que tienen la Biblia no se llegarán a un conocimiento salvador del Mesías porque están demasiado embotados y cegados por sus tradiciones. Es que la mayoría están cegados por las tradiciones. Prefieren más creerle a un muerto que se levante y decirle tal cosa que creerle a la propia escritura. Están todos envueltos en vestiduras de hechura humana y de púrpura y lino fino. Ahora vienen y les explican que acerca de una creencia y en eso creemos y no quieren votarlo. O sea, es que desde nacimiento viene una creencia que les han metido. ¿Y quién los puede sacar de ahí? Porque están vestidos con vestiduras humanas. Con vestiduras, sí, eso es lo que está en la mayoría de hoy. Nadie quiere conocer y obedecer a la verdad porque quieren seguir ahí cegados en ello. Así que esta es una condenación de los que tienen todas las ventajas de hoy en día. ¿Cuáles son las ventajas de hoy en día? No, hombre, hoy en día hay Nuevo Testamento interlineal, griego, hebreo interlineal, en arameo, comentarios, diccionarios, e incluso el mismo internet. Ahí hoy tenemos grandes ventajas. Aquellos de nosotros los que tienen traducciones de la Biblia, diccionarios, léxicos, concordancias, comentarios, o sea, están todas las ayudas de estudio para poder aprender más de Dios y no creer en una tradición. Han descuidado venir a un entendimiento de la justicia del Señor. La han descuidado la mayoría. Solamente toman sus escrituras, sus Biblias cuando ya van a reunirse. El resto entre semana, esa Biblia ahí está alzada. La sacan cuando saben que hay reunión y donde no es así.
Ahora, es un asunto de siempre estudiar y nunca llegar al conocimiento de la verdad. La mayoría lo hacen. Estudian, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad porque se visten de vestidura humana y no la verdadera enseñanza, el verdadero conocimiento de la verdad. Entonces, el hombre rico el hombre rico acá se da cuenta que no había hecho lo que sabía que era correcto hacer. Entonces acá el hombre rico sabía que estaba mal. Entonces ahora nosotros preferimos andar un buen teléfono, buen carro, tener buenas cosas antes que comprar una buena Biblia de estudio, comprar un buen comentario. Sí, imagínate cuando vemos los precios de una Biblia traducida del hebreo a español. ¿Cuánto? 400, 500, $1000. No, es mucho. Pero en otras cosas sí. ¿Por qué? Porque gozamos de lo mismo que el hombre rico. Entonces ahora nosotros tenemos gran ventaja. Porque hoy en día tenemos bastante, ¿cómo se llama esto? Bastantes ventajas que en otros tiempos. No sé, Temo, si tú en México, pero en Honduras, a lo que soy, en mi lugar donde yo soy, solamente el encargado de la Iglesia Católica tenía una Biblia. Al contrario, nadie tenía una escritura cuando yo era pequeño. Y ahora hay versión internacional, Dios habla hoy, latinoamericana, nuestro pueblo, la Biblia la de Navarra, qué sé yo. Todas las versiones hay. Y la que no tanto es que te la ponen hasta en un teléfono, en una tabla, en una computadora para que la puedas ver electrónicamente. Y ni aún así. Por eso Pablo dijo en Efesios 5:14, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, si nosotros aprovecháramos el tiempo tal como es, sería un asunto de estudiar siempre la verdad y llegar a la verdad. Pero hoy en día la mayoría toma estos estudios y se preparan en institutos, escuelas y cualquier lugar que se preparan, pero siempre estudian y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos quieren aprender o estudiar lo que les conviene. Porque viven en una tradición prácticamente. Entonces el hombre rico se da cuenta que no había hecho nada de lo que hacía, de lo que era correcto. Gozaba de la buena vida y no buscaba sinceramente la senda estrecha de Yuhei Bahei. Iba por el camino ancho, libre, como lo hacen demasiados hoy en día. La mayoría cena de la palabra de Dios, almuerza de la palabra de Dios, desayuna la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? No la aplicamos a nosotros mismos. Y pasan años y años y hasta con el tiempo uno llega así, ahora ya son años y yo. Porque es bien difícil luchar con nosotros mismos. O sea, es difícil tener que aplicársela a uno mismo, pero muchas veces se tiene que hacer. Así tiene que ser prácticamente, poderla aplicar a nosotros mismos. Ahora, tampoco proclamaba la palabra a otras personas que habrían podido beneficiarse del conocimiento y el entendimiento del reino venidero. Aquel pobre que estaba ahí, que representa a los gentiles, ni tan siquiera ese rico lo invitó al banquete, ni tan siquiera le enseñó sus creencias acerca de un Dios verdadero. Simplemente dejó que los perros lamieran todas las llagas. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Es que prácticamente en el pueblo gentil está llagado de tradiciones. Esas llagas, la lepra representa el pecado al montón. Prácticamente está pues destruido prácticamente porque ahora nosotros cualquier cosa, son puras fiestas y paris y lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad esa es. Entonces, nunca ellos, por más que tenían el conocimiento, tenían todos los beneficios, todo, jamás proclamaban la palabra para que los pobres fueran beneficiados con el gran conocimiento y el entendimiento del reino venidero.
Ahora sí estamos claros hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo quieran anexar? Todo bien hasta ahorita. Sí, sí, todo bien aquí también. Ok. Bien, vamos a hablar acerca de Lázaro el gentil. Porque recuerde que Lázaro es Eleazar, que dijimos, ¿verdad? En la clase pasada, hablando de Lázaro. ¿Qué dice la parábola acá? ¿Y qué es lo que no dice? Entonces acá tenemos dos grupos diferentes. El grupo de Judá, que representa al hombre rico y sus 5 hermanos. Y tenemos el grupo de los gentiles de diferentes naciones. O sea, Lázaro aquí en esta parte representa a los gentiles que se aferran a cada migaja de la verdad y viven por ella. O sea, cuando tú vienes y estudias el hebreo, el hebreo bíblico, y te das cuenta el mensaje, la gran enseñanza, el gran conocimiento, el gran banquete que Dios les dejó a ese pueblo. Y cuando tú te das cuenta que es una belleza estudiar eso, prácticamente lo que uno viene, toma las migajas porque apenas toma un poco de su enseñanza que les dejó del texto original de ellos a nuestra enseñanza y prácticamente es una mina. Prácticamente es un gran conocimiento el que hay en esa escritura. Entonces, basta para saber nosotros simplemente con el conocimiento que tiene un rabí judío. Nosotros prácticamente lo que tenemos es una migaja y con eso nos sentimos que somos parte del gran banquete. Aquí está el hermano Edras. Este hermano sabe, al estudiar los escritos de estos hombres, uno se queda admirado la aplicación que dan, el conocimiento que tienen, cómo le encuentran lógica a todo y cómo dan una enseñanza que uno se queda. Prácticamente Dios les ha revelado lo mejor a ellos. Y nosotros prácticamente con el poquito que aprendemos de ellos nos sentimos felices, nos sentimos contentos, que quisiéramos explicárselo a todo mundo. Entonces, la parábola de Lázaro y el hombre rico es una condenación a nuestra riqueza y a nuestra falta de disposición a seguir a la verdad de las escrituras como deberíamos hacer. El mensaje acá no es decirnos que el que muere se va a un infierno o a un lugar de espera, pero que está ahí en tormento. Ni mucho menos se va al paraíso o al tercer cielo. No, esta parábola del hombre rico es una condenación a nuestras riquezas terrenales, aquello que mejor hacemos ganar el dinero, hacer esto, a nuestra falta de disposición, porque sí, eso es lo que hay en nosotros. Si nosotros estuviéramos disponibles a todo, mire, no hubiera tiempo, ni día, ni nada que nos detenga para expresar su palabra. Entonces, aquí la condenación es a nuestra falta de disposición a seguir la verdad de las escrituras como deberíamos hacerlo. O sea, esta parábola es lo que nos deja, es condenar nuestra falta de disposición y nos enseña a seguir la verdad de las escrituras como sí deberíamos hacerlo. O sea, en general prácticamente, las naciones civilizadas en el hemisferio norte y en Europa tienen todas las ventajas de la verdad acerca del Salvador del mundo, acerca del gran Yuhei Bahei, de Jehová o como lo quiera llamar. Tienen las grandes ventajas, pero ignoramos las lecciones. Prácticamente es ignorarlos. El pueblo lo está ignorando, las lecciones. Y seguimos y siguen haciendo todo aquello que satisface a los deseos carnales. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por el verso 13 se sabe que nosotros cometemos adulterio espiritual al unirnos al mundo. Porque no puede ser que nosotros estemos miembros de la iglesia, pero al fin y al cabo estemos en el mundo también. Entonces, al momento de nosotros hacer eso, estamos cometiendo adulterio espiritual al unirnos al mundo.
Porque es un giro prácticamente de 180 grados. Al momento de nosotros tomar la decisión, obedecerle a nuestro Dios, bautizarnos y reconocer que Él es nuestro Salvador, nuestra vida carnal, nuestra vida de este mundo se terminó. Se acabó y comienza un plan de girar a hacer el cambio completamente diferente. No importa quién sea gentil, judío, quien sea, pero tradición, lo que sea, tiene que todos tenemos que cambiarlo y hacernos en un mismo sentir, una misma lengua, una misma enseñanza. Nada de creer de maneras diferentes. Entonces, porque si seguimos haciéndolo, seguimos cometiendo adulterio espiritual delante de Dios, porque estamos haciendo lo que el mundo hace. Entonces, el apóstol Pablo dice algo interesante en 2 Corintios 6, 14 en adelante. Dice que ninguna comunión tiene Dios, o sea, con Belial, las tinieblas con la luz. No hay ninguna. Ninguna de ellas prácticamente. Somos totalmente diferentes. Pero en nuestro tiempo vemos, uno va a una discoteca, escucha música a todo dar, escucha todo esto. Te vas a una iglesia, escucha lo mismo. Entonces, si en ciertas áreas, si las ponemos a comparar, prácticamente uno con lo otro no hacen la diferencia. Música de norteña, la vemos en el mundo, música norteña dentro de la iglesia. Bachata dentro del mundo, bachata en la iglesia. Y así, entonces prácticamente no es nada, solo porque le cambian la letra supuestamente, y donde no es así. Es totalmente diferente. Así que las 10 tribus norteñas de Israel han sido llevadas cautivas. Pero Judá, junto con la parte de la tribu de Benjamín y los sacerdotes Leví, fue dejado en Jerusalén. Fue a Judá quien se le dio el cetro. Fue a Judá quien se le dio el cetro y mantuvo el legado real de acuerdo con las promesas de Yuhei Bahei. Eran los judíos que tenían las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Quiénes las tenían? ¿Quiénes las tienen hasta hoy? Ellos. A ellos se le dieron las promesas. Jesús fue claro cuando habló con la mujer samaritana. La salvación viene por ellos, por los judíos. A ellos se les dio la escritura, a ellos se les dio las promesas. Ellos debían compartirlas con los demás y no guardar todas las bendiciones para ellos mismos. Pero ellos prefirieron gozar de ese banquete con esplendidez todos los días. Prefirieron tener gozando con los banquetes ahí, vestirse de lino, como dice anteriormente el texto. Pero no quisieron compartir nada de ello. Así que se les describe como vestidos con prendas de realeza y comedor, buenos comedores donde comían todos los días con esplendidez, porque lo que tenían ellos es un gran banquete prácticamente. Ahora aquí viene la parte ya terminando lo que es la clase de hoy, ya la última parte de lo que es esta parábola. ¿Qué dice la parábola? Primero, y lo que no dice, ya en conclusión de este tema. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Está Abraham en el cielo? ¿Sí o no? ¿Dónde está Abraham? Así como Abraham, Isaac, Jacob, David, Enoc, Elías, ellos no están en el cielo. Porque por Juan, esta parábola, otra manera de decirnos que Lázaro después de todo fue al cielo. ¿Qué dijo Jesús? Ningún hombre ha ascendido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Barenash, que es Jesús. ¿Solo él? Nadie. Entonces, ¿pero qué? Entonces, ¿quién se llevó entonces a Enoc y a Elías? Pues Dios él se los llevó, pero ¿para dónde? Bueno, pues él los tiene en algún lugar
de la tierra, porque en otro lugar no está como cualquier otra persona. Así como lo hizo con Moisés, que él lo sepultó, pero que en el cielo no está, porque el texto de Juan 3:3, claro, dice que ningún hombre, ninguno ha ascendido al cielo, ni está en un lugar de espera, en el, ¿cómo se llama esto? En lugar de, a donde estaba Lázaro y Abraham, tampoco están ahí. Abraham, igual que sus padres y Lázaro, por Josué 24, y lo que dice Ángeles, pues están en un lugar donde los sepultaron, ahí, esperando la venida, cuando Cristo venga y los resucite de ahí, de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Quién fue el primero que? Jesús, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y los lavó de nuestros pecados con su sangre. Solo Él está ahí. Es el primero que resucitó entre los muertos, y Él está allá. De ahí nadie. Hebreos 11 nos dice bien claro en esta parte. Maniel, una consulta. Diga. Aquí mi esposo me pregunta que una vez le comentaron de que algunos van al purgatorio y otros van al paraíso, ¿eso es cierto? El purgatorio no existe, es una creencia católica. Es algo que se lo inventaron realmente los católicos, pero buscando en el texto no aparece. Algunos tratan de forzarlos con Mateo 5, creo, del verso 20 en adelante, lo tratan de forzarlo ahí, pero en sí nada que ver. El purgatorio no existe, mucho menos el limbo también, otra parte que tampoco existe. El infierno sí existe. De que el infierno sí existe, tanto igual que el cielo. Pero el infierno sí existe, pero ese está reservado. Según la escritura, está reservado para el día que cuando Cristo venga y a cada quien darle su merecido. Pero hasta el día de hoy, nadie está en el purgatorio, nadie está en el limbo, nadie está en el Hades, ni en el infierno. El que se murió, prácticamente durmió. Entonces, acá en Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, de los justos patriarcas y profetas, da un listado. Leemos que murieron y ninguno de ellos recibió lo prometido. Del verso 13 de Hebreos hasta el 39 hay un gran listado. A Abraham y a los otros se les aseguró un lugar en el reino. Todos estos tienen un lugar reservado ya. Desde Abraham, Isaac, Jacob, Josué, David, Salomón, todos estos tienen un lugar ya reservado en el reino de los cielos, pero que no lo han recibido, porque la mayoría de ellos duermen. Toda la mayoría de ellos está durmiendo. Pero cuando los muertos de la tierra sean levantados en la segunda venida de Cristo, según 1 Corintios 15:52, dice que un abrir será sonar de ojo, la final trompeta resucitará, o sea, la final trompeta sonará y todos van a ser levantados. En Lucas también 13:28 dice, ahí será el lloro y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a todos los profetas en el reino de los cielos y otros excluidos, porque está reservado ese lugar de la eternidad en el reino solo para aquellas personas que tomaron parte de las enseñanzas que dejó Jesús. Maniel, otra consulta. Bueno, de mi esposo, porque está con muchas dudas él también. Dice que cuando lo crucificaron a Jesús y habían dos ladrones al lado, ¿verdad? Un ladrón bueno y un ladrón malo. ¿Y cómo le dijo Jesús al ladrón bueno que hoy iba a estar con él gozando del reino de los cielos? Ok, bien, esta es una pregunta buena, ¿verdad? Pero tiene su explicación. Cuando el ladrón está en la cruz, hay gran ventaja de que entender esta parte. La mayoría que lee este texto dice Lucas 23:23, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la pregunta viene aquí lo siguiente. Jesús, del momento que muere,
los 3 días que la escritura dice, ¿dónde estuvo? Ahora, ese mismo día Jesús cuando murió, no se fue al cielo. Él se fue al cielo después de que resucitó 10 días después. Entonces, si le dijo al ladrón que hoy estarás conmigo, pero ese día no se fue Jesús al cielo, sino que 10 días después, ¿tú crees que lo estuvo esperando por 13 días? ¿Qué opinas? Obvio que no. Porque el hoy que aparece en este texto, y de cierto, incluso hay algo que tienen que saber, que la Reina Valera o cualquier Biblia traduce de cierto, digo, traducida del griego, es amén. Pero un amén quiere decir la palabra de Moisés. 2 amén quiere decir la palabra por parte de Dios, directamente de Dios. Entonces, cuando él dice cierto, amén, amén, o sea, por Dios, de parte de Dios te digo que hoy, pero que hoy es un hoy futuro. O sea, un hoy delante de Jesús acá no fue un hoy de ese día que le dijo al ladrón, fue un hoy en el futuro cuando él venga, cuando sea dada la vida eterna. Entonces, el ladrón, Cristo le reservó un hoy futuro, que es la vida eterna, para estar con él en una vida eterna. El ladrón simplemente murió normalmente, fue sepultado y está esperando el día que Cristo regrese otra vez, pero para que se llegue el hoy que le prometió. O sea, el ladrón ya tiene reservada la salvación, ya tiene un puesto en la vida eterna, al igual que Abraham, al igual que David, cualquier otro. Ya tiene reservado. Entonces, si uno se hace porque anteriormente cuando el primer texto que aparece de lo que es Lucas 23:43, estaba sin punto y coma, o sea, no estaba prácticamente como ahora se puede poner 2 puntos, punto y coma para saber a qué se refiere, para ir marcando los espacios. Entonces, la mayoría de los traductores, de los escribas, prácticamente pusieron cierto punto ahí para dar a entender que se refería a ese mismo hoy, pero cuando vas al texto más antiguo te das cuenta que no tiene acentuación, no tiene puntuación. Entonces, prácticamente si se lee del griego directo, que es el más antiguo, se da cuenta que el hoy que aparece ahí está en futuro y no en presente. Espero pues que haya entonces respondido a tu pregunta. O sea, el ladrón, al igual que cualquiera que muere, está a la espera para que se llegue ese hoy futuro que le prometió Jesús. Entonces, cuando nosotros morimos o uno muere, ¿qué es lo que sucede? Nuestro pensamiento, nuestra conciencia total, ¿qué es lo que hace? Se detiene. Es lo que dice Salmo 6:5. Prácticamente es como ponerle pausa. Porque en la muerte no hay memoria de ti, dice. En el Seol, ¿quién te alabará? O sea, cuando uno muere, ¿qué es lo que sucede? Es como dormir. Cuando vamos a dormir, si no tenemos nosotros ningún sueño, del momento que nos dormimos y despertamos otro día, vemos que como que se pausó. Pasaron horas y prácticamente ¿qué sucedió? Otro día que despertamos y vemos que han pasado horas, dice, bueno, ya se pasó la noche tan rápido, como dale pausa y dale play otra vez, despertamos. La muerte es como una pausa. Ahora sí ven por qué los primeros cristianos no le tenían miedo a la muerte. Porque era como pausar la vida. Y al momento de darle play, saben que ellos van a aparecer en la vida eterna. Viendo a Jesús en un gran tribunal. Estar siendo parte de la segunda resurrección. Entonces, ¿por qué según Primera Juan, capítulo 4, verso 16 al 18 dice que en el amor no hay temor? Todo aquel que dice que el amor no hay temor, porque todo aquel que tiene el miedo a esto es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tenemos a nuestro Dios está con nosotros, ¿y por qué miedo a la muerte? Si la escritura nos da a entender que la muerte es como pausar nuestra vida. Pausarla y darle play, despertamos en una eternidad. Es prácticamente así. Es lo que es la escritura. Eclesiastés 9:5
en adelante dice, porque los que viven saben que han de morir. Obvio, sabemos, o sea, sabemos que vamos a morir un día. O sea, porque el pensamiento está vivo. O sea, al momento de morir, nuestra conciencia se detiene y hace pausa. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta ahí se quedó, porque su memoria está puesta en el olvido. O sea, se acabó. Verso 6 dice, también su amor. Si había amor, ¿qué pasó? ¿Va a seguir amando estando muerto? No, se acabó. Si odiaba y su odio y su envidia fenecieron ya, se acabó. Se pausó y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace en este mundo. Anda y come tu pan. Por eso mientras vivimos, dice Salomón, anda y come tu pan con gozo. Bebe tu vino y con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que ama. O sea, si nosotros vamos a tener que gozar con nuestros esposos, tiene que ser en vida. Salir a pasear con ella, salir en un parque, disfrutar con la persona con la que amamos, darle nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto, porque es en esta vida que tenemos que hacerlo. Pero ya muertos, se acabó todo, ya no podemos, se acabó todo. Todos los días de la vida, dice, de tu vanidad, que son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo, con los que se afanan debajo del sol. Verso 10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque allá en la sepultura, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, y ni sabiduría. Así que está bien claro en esta parte. Así que la parábola del hombre rico y Lázaro demuestra que no podemos ser malos y regocijarnos en nuestra propia opulencia. No podemos hacer la maldad y al final, qué bueno que por fin le di su merecido a esto. Debemos ser carnales de la palabra de Yuhei Bahei, canales, perdón. Las palabras, debemos ser un canal de la palabra de Dios a los demás, para las demás personas. Saliendo de compartir la gloriosa y buena noticia de Jesús, predicar el evangelio por todas partes del mundo. Y es lo que el hombre puede tener hoy en día, llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Eso es lo que debemos de hacer hoy en día. Esta podría ser la mejor llamada, la parábola de los 6 hermanos. Prácticamente así, siendo el 6 el número del hombre con su punto de vista carnal. Entonces, ¿cuál es la lección final acá? Esta parábola. La lección allá es mirar más allá de esta vida. Si uno piensa que vivimos en esta vida y que todo lo que tengo es mío, todo lo que tengo, no, es mirar más allá de esto. Mirar al Mesías, a Jesús, al Salvador del mundo. Perseguir el objetivo que es Él, ser más espiritual, aprovechar más de la palabra de Dios, que es vida eterna. Eso nos enseña esta parábola. Aquí no nos enseña una enseñanza para decirnos a dónde se va el que muere. Prácticamente el mensaje acá es darnos a conocer que estamos a tiempo de aprovechar más la palabra, de aprovechar más el tiempo. Entonces Mateo 19:17 dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces el mensaje final de esta parábola es este, de aprender más, de ir más allá a una vida espiritual. Así que terminamos con esta clase de la parábola del rico y de Lázaro. Y si alguna duda tienen con anteriormente, está la primera clase, la primera parte ya está en el canal, en el de YouTube. Y para que puedan tener un contexto de esta segunda parte. ¿Algo que quieran anexar o alguna pregunta que haya quedado? Sí, nada más un comentario. Es importante que hagamos caso a los mandamientos de Dios ahorita que nosotros tenemos vida, ahorita que estamos en vida. Me acuerdo que cuando yo pertenecía al catolicismo, nos enseñaban allá que
que las personas que fallecían iban al purgatorio. Entonces, me acuerdo que el sacerdote nos decía que hiciéramos oración para todas las personas que iban al purgatorio, que hiciéramos oración para que esas personas que estaban en el purgatorio lograran, pues salvarse, que lograran ir al cielo, en este caso. Pero pues nosotros sabemos que no es así, entonces nuestra oportunidad es ahorita que nosotros estamos vivos, que estamos todavía en este mundo, para que obedezcamos, hagamos los mandamientos de Dios, y así nosotros tengamos esa oportunidad de ser salvos, de ser parte de ese lugar que Dios ha preparado para todos sus hijos. Así es. Nada más es el comentario que quiero agregar. Gracias, hermano, por comentario. Y sí, es parte de eso. Lamentablemente, como estamos hablando, nos han metido una enseñanza, una tradición, y nosotros, pues, crecimos con eso. Pero ya cuando vamos al texto o a la cultura, vemos que la realidad es otra. Y es cuestión de seguir estudiando más. Así que algo quieras comentar, Stephanie o hermano Edras. No, agradecerte por haber aclarado nuestras dudas, porque aquí, bueno, mi esposo sí ha escuchado bastante, ¿no? Yo no pertenezco a ninguna, no me considero católica tampoco. Y justamente mi esposo sí es cristiano, sí, él asistía a una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, siempre conversábamos, y hasta que, no sé, yo creo que Dios te puso en mi camino, Maniel, porque ese Sí. día justamente yo estaba pensando mucho, y días antes, ¿verdad? Estaba yo conversando con él y yo le decía, quiero conocer más, porque tenía muchas dudas, ¿no? Creo Sí. que a todos en cierta parte de la vida te llegan esas dudas, ¿no? Entonces, me dice, ya, el jueves que descanso, vamos a ir, ¿no? Vamos a ver, y a ver cuál, o cómo te decides. Si llegaste tú, justamente entraste al live ese día, y me escribiste al interno, ¿no? Y Sí. me pusiste eso, entonces yo digo, bueno, es algo. Yo justamente le comenté a mi esposo, y yo le digo, es por algo, ¿no? Yo lo puse en mi camino por algo, entonces sí quiero escuchar. Y mi esposo me dice, me comenta también, ¿no? Que tú sabes bastante, que qué bueno, que qué bueno. Ujú. Sí, Y gracias. agradecerte ese conocimiento que nos brindas. Sí, la gloria es para Dios, la verdad. Todo eso se lo lleva a Dios. Uno simplemente, como estamos hablando, es un canal que lleva la palabra de Dios, y es lo que quiero hacer, que no solamente yo ser un canal de llevar la palabra de Dios, sino que tú también allí a donde vives, ahí en Sudamérica, pues de que tu familia, de que amistades y todo, pues se acerquen a Dios, porque es lo que nos queda ahora a nosotros, pues acercarnos más a Dios, y que si este mundo se acaba, pues ya que tengamos reservado un puesto allá en la vida eterna. Y pues espero verte, primero Dios, el próximo sábado a las 9 de la noche, en la misma hora. Yo les mando el link ahí el sábado para que sigamos aprendiendo acerca de lo que es en Génesis, que es otro tema. Y si tienen algún tema, pues alguna pregunta o algo que quieras, podemos seguirla estudiando el otro martes, si se puede, ¿no? Algún tema en especial o algo, pues queramos anexar, pues pienso que podemos hacerlo para seguir estudiando. Claro, sí, el sábado sí vamos a estar presente también, y el martes. En realidad, a las reuniones que me invites, ahí vamos a estar. Ah, bueno, gracias, pues. Hermano Edras, ¿tiene algo que anexar o está ocupado? Bueno, creo que el hermano está ocupado, creo. Oh, ya escribió en el chat, dice que está. Muchas gracias, hermano. Pues el hermano entró ayer, dice, y